¿Qué tal, Nicolás? Un placer, un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Estoy inmensamente agradecido por esta invitación y creo que lo que hoy vamos a hacer cumple con una misión pedagógica y dentro de la batalla cultural que es enorme. Así que espero que sea del agrado de la audiencia. Esperemos, yo creo que sí. Y hoy te propongo empezar con los antecedentes, precedentes del liberalismo, de las ideas de la libertad. Empezar por la historia antigua, con sus orígenes, y vos sos la estrella, el invitado. Te dejo hablar. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que es un excelente comienzo porque se ha difundido una idea errónea de que el liberalismo es algo que surgió prácticamente de un repollo en la Edad Moderna y que en la antigüedad no existían estos debates entre una sociedad más liberal o mercantil y el modelo de sociedad autoritario, clerical, militar, que equivocadamente creemos que correspondía a todas las sociedades antiguas. Yo sí, digamos, yo emplazo esta equivocación en un famoso discurso político de Benjamin Constant en el Ateneo de París, el famoso discurso de la libertad de los antiguos y de los modernos. Constant, que de por sí era un personaje contradictorio, que fue bonapartista, que luego fue partidario de la restauración monárquica de Luis Felipe de Orleans, etc., lo que estaba haciendo era básicamente pronunciar un discurso demagógico, bastante bueno si se quiere, pero nada fidedigno con la historia. Él hablaba de la libertad moderna, y lo cito, como el derecho de no estar sometido sino a las leyes, no poder ser detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o de muchos individuos. Es el derecho de decir su opinión, de escoger su industria, de ejercerla, de disponer de su propiedad y aún de abusar si se quiere, de ir y venir a cualquier parte, mira esto, digo, qué paradoja 1820, sin necesidad de obtener permiso ni de dar cuenta a nadie de sus motivos o sus pasos. Es el derecho de reunirse con otros individuos, etc. Y luego él decía que la libertad de los antiguos, decía Benjamin Constant, obedecía una especie de deificación de la edad clásica, donde se buscaba como modelo social a Roma, a Atenas, a Esparta, y todo esto lo ponía en una misma bolsa. Y se lo atribuía a los... Te Por puedo supuesto. hacer una pregunta, vos sabés de este tema. Justamente, ahí hay un error, porque la dialéctica Esparta-Atenas justamente vienen a ser como los dos modelos contrapuestos, ¿no? El militar Esparta, Atenas, el basado en la asociación voluntaria, en el comercio. Efectivamente. Y bueno, eso iba. Constant ignoró algo que luego ignoraron prácticamente todos los liberales posteriores, salvo los que eran muy cultos, como por ejemplo Bastiat, que es que en la Edad Antigua ya existe una enorme manifestación de esa pugna entre quienes defienden la libertad, el consenso, las relaciones voluntarias y quienes defienden la jerarquía, la imposición y en muchos casos también el igualitarismo. Atenas y Esparta es un excelente ejemplo. Básicamente Grecia es un eufemismo para hablar de un conjunto de ciudades-estado. Las más prominentes fueron Atenas y Esparta. Esparta, curiosamente, incluso hasta para la cinematografía moderna, es el modelo político que genera mayor interés, mayor curiosidad, a mi parecer por el morbo. Empecemos porque Esparta no tiene historia escrita porque prácticamente toda actividad intelectual era considerada subversiva y reprimida. Entonces sabemos bastante de Esparta por historiadores ajenos a Esparta. Esparta era una suerte de cuartel manicomial, donde todos los hombres tenían el deber sobre sí de ser guerreros, donde se sacrificaba a los que no fueran aptos, donde se vivía y se comía en el cuartel, donde la noche de bodas era un simulacro de violación, donde los espartanos disfrazaban a las mujeres de soldados enemigos. Y ese Nicolás, era... Esparta Sí, es el primer modelo de educación pública obligatoria.
totalmente construida y edificada para glorificar el Estado desde la milicia. Efectivamente, y en contraposición a Atenas, donde en su época esplendorosa, habiendo 300.000 habitantes, ni un solo hombre, tan siquiera esclavo, era analfabeto, y esto está recogido por todos los historiadores de aquel tiempo. Esparta también tenía un profundo desprecio por la propiedad y por la moneda, tanto así que impuso la moneda más estúpida, si se me permite, de la antigüedad, que es el doblón de hierro. Por esa razón, no los aceptaban en ningún sitio, entonces jamás se desarrolló tampoco ningún tipo de actividad comercial, y Esparta vivía básicamente de parasitar, en un pueblo eminentemente saqueador, a las otras ciudades que había dominado, como Mesenia, Arcadia, el resto de Laconia. Era una sociedad eminentemente parasitaria y guerrera. ¿Quién admira a Esparta, curiosamente desde Atenas, donde se vive mucho mejor en todo sentido? Platón, que es el gran padre en la filosofía griega del autoritarismo. Platón, el autor de la República, donde en su modelo de república gobierna ciegamente el rey poeta, el rey filósofo, el miembro de la sociedad que supuestamente más sabe, lo que vendría a ser un antecedente de la vanguardia leninista o de la dictadura científica que vivimos hoy. Platón admiraba a Esparta. En cambio, y esto contradice terriblemente a Benjamín Constant, vos fíjate cómo el debate de ideas, el debate moral, ya existía en aquella época. Aristóteles, el discípulo predilecto de Platón, escribe en La Política lo siguiente. Aristóteles teoriza sobre los derechos naturales anteriores al Estado, anteriores a la legislación. Y él habla de que hay una institución natural que es la familia, una institución natural que es la propiedad privada, cosa que a Platón y a los espartanos, por supuesto, no les gustaba mucho, y Aristóteles habla de que hay una institución natural que es la esclavitud. Pero vos fíjate esto en el libro primero de La Política de Aristóteles. Aristóteles en esa época era maestro de Alejandro Magno, contratado por el rey Filipo. Entonces estaba obligado en cierto punto a justificar el paradigma del poder en aquel tiempo. En un acto de honestidad intelectual muy grande, Aristóteles, que explica que la familia y la propiedad no tienen ningún tipo de oposición como instituciones naturales, o sea, son reconocidas universalmente como instituciones naturales al ser humano, la esclavitud está disputada. Y él mismo cita a un historiador contemporáneo suyo, Teopompo, que arguye que la esclavitud no es natural y que no ha sido históricamente natural ni siquiera en el Peloponeso y en el territorio de Grecia. Y esto me lleva a hablarte de otra cuestión muy interesante, más allá de este contraste entre Esparta, que es miserable, y Atenas, que con apenas 300.000 habitantes es la cuna de prácticamente todas las ciencias duras de la actualidad y de tanto conocimiento y tanto progreso científico. Atenas también tuvo sus tiranos, tuvo demagogos, pero Atenas, por ser una civilización eminentemente comercial, los principales exportadores de aceite, de cerámicos del Mediterráneo, no solo logró resistir a los embates del imperio persa, que era enorme en las guerras médicas, sino que no necesitó del uso de la fuerza para convertirse no solo en la ciudad más influyente de aquella época, sino probablemente de la historia universal. Es un gran contraste el de Atenas y Esparta. Pero me gustaría saltar a otra cuestión. ¿Puedo Mucha hacer gente... un comentario? Por favor, Diego. Yo meto muy poquitos bocadillos porque vos sos el invitado. Yo creo que hay algo fundamental acá que hay que entender. Cuando en Grecia Aristóteles les levanta el punto del derecho natural, más allá de lo que ahora, desde el siglo XXI, podemos hablar o decir, llamar error por la disputa de la esclavitud, que obviamente es aberrante que esté ahí adentro porque es totalmente contradictoria con la misma familia que él defendía. Vos fíjate que es la persecución de la justicia en sí, de la única justicia, de la justicia que es verdadera en cualquier momento del tiempo y para todos los hombres, que no es menor, porque es separar a la justicia, sacarla de la órbita total de los burócratas del Estado, sacarlas del poder de los medios políticos
preservarla, protegerla de eso. Y eso tiene un valor cultural, histórico, filosófico incalculable. Eso. Por supuesto, absolutamente. Y en defensa de este punto, quería agregar, digamos, va con lo que vos decís, que la historia oficial de manual, básicamente, ha sido extremadamente influida por una visión cristiana de la historia, donde básicamente la esclavitud era el estado generalizado de la humanidad antes de Cristo. Esto es al revés, Diego. Sin ofender a ningún cristiano, la realidad de los hechos, el estudio riguroso de la historia demuestra que la esclavitud fue un fenómeno circunstancial, ocasional y extremadamente minoritario antes precisamente de que surge el cristianismo. Un ejemplo de esto muy interesante es que cuando vos estudias la historia egipcia, hoy por hoy el consenso es que no hubo ningún esclavo construyendo las pirámides. ¿Sabes cuál es la prueba de eso? Que hay jeroglíficos que ilustran, y papiros incluso, que en el antiguo Egipto hubo una huelga contra el faraón de los constructores de pirámides. Reclamaron, tanto los obreros como los contadores, muchos de los cuales efectivamente eran judíos en Egipto, reclamaron una suba de sueldo. ¿Y sabes qué? El visir se la concedió. O sea, ni siquiera el faraón ordenó obligarlos a trabajar sin remuneración, que incluso les dio un aumento de sueldo. Eran trabajadores asalariados. Ciro el Grande, que fue el gran emperador antiguo antes de Alejandro Magno, de hecho Alejandro Magno termina conquistando a posteriori su imperio y disolviéndolo, porque tenía una visión demasiado mesiánica sobre imponer una sola cultura a esos territorios. Ciro el Grande hizo a Persia el imperio más rico y próspero de su tiempo con la siguiente premisa. Él lo primero que hizo fue prohibir la novedad de la esclavitud. Dijo, esto a mí no me vengan con estos cuentos de asirios y espartanos brutos, acá nadie es propiedad de nadie. No me molesten con estas locuras. Decretó la libertad comercial, la libertad de tránsito y la libertad religiosa en todo su imperio. No había una religión obligatoria, no había un lugar dentro del imperio persa donde vos no puedas circular o comerciar cualquier tipo de producto. Esto le permitió convertirse en la gran civilización entre Egipto y Grecia durante la Edad Antigua. Alejandro Magno, educado por Aristóteles, con su proyecto del panhelenismo, intentó imponer la cultura helénica, la cultura griega a todo este territorio que pudo vencer militarmente, pero falló tanto en este intento autoritario de déspota ilustrado que, muerto él, inmediatamente se disgregó en 4 satrapías y posteriormente fue aniquilado por Roma. Entonces, ahí tenemos unos cuantos ejemplos interesantes. Otro ejemplo que... ¿puedo decir una cosita más antes de Roma? Antes de Roma, y ahí yo quiero entrar con la República antes del Imperio, y ahí vos nos contás bien la cuestión económica, si te parece. En la era prerromana había una ciudad, es un ejemplo que me parece muy interesante, una ciudad llamada Sibaris. Sí. A vos que te gusta la buena comida, sabés que la palabra sibarita define a quien tiene paladar negro, quien gusta de los alimentos más ricos, más elaborados, de mejor calidad. Sibarita viene de Sibaris, que era una ciudad prerromana, ubicada donde actualmente está Calabria, en Italia. Los sibaritas, mucho antes de que surja digamos, la anexión romana, el crecimiento romano, eran una ciudad opulenta, que ha sido descrita por ciertos historiadores como un insulto para sus vecinas, de lo ricos que eran. Habían desarrollado métodos agrícolas competitivos a través de la propiedad privada que eran superiores a los de cualquier vecino, y esto les había permitido obtener la mejor calidad de los alimentos y los vendían a todas partes. Eran tan ricos los sibaritas que fueron pioneros, independientemente de la valoración que hoy tenga uno, de la propiedad intelectual, porque tenían tantos chefs y restaurantes a los que asistían desde todas las otras, digamos, ciudades del Mediterráneo, que le otorgaron una especie de patente por cada nuevo plato que creaban los chefs para que lo puedan cocinar exclusivamente ellos al término del primer año. ¿Qué sucedió con esta ciudad tan rica que había sido invadida hasta ese entonces 5 veces, pero que no habían logrado destruir porque volvía a florecer gracias a la prosperidad del libre comercio?
que surgió un demagogo que se llamaba Telis de Sibaris, que a través de la asamblea persuadió a los sibaritas diciendo: nosotros vivimos muy bien, pero podemos vivir mucho mejor si expropiamos y expulsamos a los 500 hombres más ricos. ¿Y vos sabés qué, Diego? Esto es muy interesante porque uno sabe que siempre el socialismo nace donde hay algo para repartir. O sea, el socialismo viene a depredar y aniquilar la riqueza, nunca surge espontáneamente. El socialismo, que son los medios políticos, es el poder político, que es la antítesis del poder social y los medios económicos, indefectiblemente necesita florecientes medios económicos previos que acumulen y generen riqueza en libertad. Porque si no, no tiene nada que hacer, porque el socialismo es invasión, expropiación, saqueo y esclavitud, nada más. Es así. Efectivamente. Y bueno, Telis persuadió con su oratoria, con su digamos, flautismo a los incautos sibaritas y procedieron a confiscar, o sea, a robar y a deportar a sus 500 empresarios. ¿Sabes qué pasó, Diego? Los empresarios huyeron y pidieron asilo político a una ciudad mucho menos brillosa y más pobre, Crotona, donde de hecho era huésped el famoso filósofo y matemático griego Pitágoras. Sí. Al cabo de meses, los sibaritas terminaron por dilapidar totalmente el capital usurpado y se dieron cuenta de que carecían de algo tan esencial como el know-how. Así que habían robado capital, pero no podían reproducirlo. Entonces, ¿sabes qué se le ocurrió al clarividente Telis? Ir a buscar a los 500 novomos que él mismo había echado, a los 500 empresarios para traerlos a la fuerza. Pero resultó que Crotona, esa opaca ciudad que nunca había igualado a Sibaris, con esos 500 empresarios a los que había dado refugio, estaba prosperando magníficamente. La asamblea de Crotona, que respetaba mucho a Pitágoras, le preguntó a su huésped predilecto: ¿qué hacemos ahora que Telis quiere que le devolvamos a estos hombres? ¿Los devolvemos para evitar una guerra o los defendemos aquí, ya que son nuestros asilados? Y Pitágoras les dijo: número uno, si Telis cometió el error de echarlos, no vamos a ser tan estúpidos de perder a esta gente tan valiosa a nosotros. Y número dos, es de justicia defender a estos hombres que fueron expulsados vilmente y a los que ahora quieren esclavizar. Crotona y Sibaris se entablaron en guerra, ganó Crotona, Crotona se enriqueció, Sibaris no pudo soportar las nuevas invasiones ni los problemas geográficos por el desborde de ríos y desapareció de la faz de la tierra. Bueno, Crotona fue la acción humana, el poder social, con los, recibiendo a los empresarios, y la otra ciudad, ¿cómo quedó? Quedó siendo el socialismo, los medios políticos, y terminó desapareciendo. Y la otra ciudad floreciendo. Es claro esto. ¿Quieres que haga, Diego, un primer comentario sobre cómo Roma se inclina hacia Esparta en la guerra contra Cartago? Te digo una cosa primero yo, y te dejo. La historia de Roma, yo creo que es muy linda estudiarla en un libro que se llama La historia de Roma según Tito Livio. Ad urbe condita. Exacto. Yo lo leí en castellano, en mi colegio secundario, y hacía el análisis sintáctico en la versión latín, ¿no? Es un libro hermosa. Roma era un pueblo culturalmente pobre, que había mirado a Esparta, empieza a florecer cuando empieza, digámoslo mal y pronto, a adquirir, robar know-how de Atenas, ¿no? Y yo te dejo a vos hablar de el origen de las ideas de la libertad en Roma, del liberalismo, porque es una ciudad muy intervencionista en su historia. Tengo unos ejemplos, muy intervencionista, muy dirigista, y que nos permite volver después a algo, al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, que Nietzsche en el Anticristo dice es el perfeccionamiento de todo lo peor del judaísmo, fueron perseguidos. Y cuando se volvieron la religión oficial del imperio, se convirtieron en perseguidor.
Exactamente. Te dejo, Nicolás. Roma básicamente es una sociedad que ya tiene un lúgubre principio hasta en la mitología, que son los dos hermanos, Rómulo y Remo, hijos de una loba, que es una analogía de una prostituta, que se terminan matando entre sí. O sea, con ese comienzo ontológico, y bueno, no se puede llegar a un gran destino. Por supuesto que Roma fue una comunidad que demostró maestría, una absoluta maestría para la guerra. De hecho, se aprovechó de la disolución del panhelenismo alejandrino, del imperio de Alejandro, se montó sobre eso para desarrollarse. Cuando se había, a su vez Alejandro surge, el imperio de Filipo y de Alejandro surge por la guerra del Peloponeso, los constantes ataques de Esparta contra Atenas, que finalmente termina ganando Esparta, ayudada también por el tifus. Pero el caso es que Roma, bueno, fue una excepción de una civilización que se construye en base al saqueo. Y por supuesto absorbiendo en determinado momento la cultura griega porque carecían de nada propio que los pudiera sostener. Lo hicieron muy bien, lograron cosas maravillosas, edificios de 5 y 6 pisos, no hacían de más porque no tenían ganas de subir las escaleras, acueductos que se mantienen hasta hoy, etc. Pero sin embargo nunca adhirieron a la costumbre de mercantil de Atenas. De hecho, el senador Catón el Viejo se dedicó durante décadas allí por la República Romana, antes de ser un imperio, a convencer a sus pares de que debían abolir el comercio. Y no conforme con abolir el comercio, debían erradicar a las grandes civilizaciones mercantiles que quedaban en pie. Luego de los embates que habían dirigido contra medio mundo, quedaba fundamentalmente una civilización mercantil en pie, que había sido una colonia fenicia, los abuelos de los árabes y de los judíos, que al fin y al cabo eran extraordinarios comerciantes. Y se referían a Cartago. Cartago, que ocupaba lo que actualmente es Túnez, en el norte de África, frente a la península itálica. Cartago era una sociedad que de hecho el propio Aristóteles reseña como una sociedad constitucionalista. Para quienes digan que los antiguos no tenían los problemas o las instituciones que hay hoy, crearon todo. Era una sociedad constitucionalista donde los únicos esclavos eran los que habían caído fugitivos en invasiones a Cartago y podían comprar su libertad, y que comerciaba a través del sistema de colonia fenicio, que eran ciudades construidas desde cero o puertos alquilados, más barato y más eficiente que invadir a nadie, desde el Mediterráneo hasta China y África subsahariana. Entonces, Catón el Viejo insistió durante años en el Senado a sus pares con Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Finalmente los convenció, los romanos no querían dar ese paso, muchos romanos, porque sabían que al tener una estructura comercial tan pobre, necesitaban ellos de Cartago para proveerse de muchas cosas. Y servicios, obvio. Y comienzan las guerras púnicas, que fueron terribles para las dos partes, pues Roma durante décadas trató de acabar con Cartago, se conoce a Aníbal Barca, la arquería de elefantes que tenían los cartagineses por poder comerciar con el África subsahariana, que los romanos desconocían por completo. Fue una guerra enormemente costosa, fue una guerra que le costó muchísimo en términos de vidas a los romanos, que cuando termina efectivamente destruyen todo y ni siquiera les sale beneficio, porque en su afán, en su enfermedad de odio de aniquilar a los cartagineses que se le hicieron tan difícil, destruyeron incluso sus riquezas en vez de saquearlas. Y ahí comienza un lento proceso de decadencia cultural de Roma, que va a incluir, por ejemplo, la primera prohibición de drogas de la historia. En 3.500 años de historia escrita hubo solamente 3, las 3 fracasaron, y la primera fue en Roma. La prohibición del cónsul Espurio Postumio a las bacanales, a las orgías y fiestas donde se consumían sustancias psicoactivas, que también fracasó, este tema tal vez para otra ocasión, fracasó miserablemente como la ley seca o como la prohibición de las drogas de hoy, y tuvieron que derogarla después de haber metido en el 186 a.C. Exactamente, Diego. Qué bueno poder hablar de esto, ¿no? No es algo que se pueda hacer a menudo. El caso es que en Roma hubo novo-homos, que era como se le llamaba a los empresarios, a los hombres cuyo destino no estaba asociado a la cuna, a los burgueses, en contraposición a los aristócratas, a los patricios. Pero nunca se los respetó del todo. Y lo peor que pasó en Roma en términos de libertad, ya en el imperio, es precisamente
la adopción del cristianismo. ¿Qué es un cristianismo? Sí. ¿Te puedo hacer unos comentarios económicos antes de entrar al cristianismo que refleja lo intervencionista que era Roma, lo enemigo de la libertad que era Roma? 40 segundos. 449 a.C. sale la ley de 12 tablas que dice que la tasa de interés no puede ser más del 8%. 367 a.C., la ley liciana, que dice, no, el pago de intereses se descuenta directamente del capital, o sea, la tasa máxima es del 0%. 300 a.C., el gobierno comienza a comprar granos y se los vende subsidiados a los habitantes. En el 58 a.C., el gobierno sigue comprando granos y ahora no los vende subsidiados, sino que establece un cupo por persona que se los da gratis. En el 45, Julio César dice, de cada 3 romanos hay uno hay 1,5 que recibe totalmente gratis. Esto hay que reducirlo porque no vamos a ningún lado. Lo baja hasta la mitad. Nerón, entre el 54 y 68, comienza con el señoriaje. Marco Aurelio, en el 161 y 180, el señoriaje empezó con la inflación, redujo el peso de las monedas, o sea, la cantidad de oro que tenía la moneda lo baja, de oro y plata. Commodus, estafador inmoral, que fue el emperador que luchaba en el circo contra rivales con armas sin filo, un estafador increíble, puso el primer control de precios y precios máximos. Escúchate esto, el trigo, en el siglo I, 6 dracmas, en el siglo III, 200 dracmas, en el siglo IV, en el 314, 9.000 dracmas, en el 334, 78.000 dracmas, en el 344, 2 millones de dracmas, la misma bolsa de trigo. Eso es, y se termina cayendo por eso. Pero volvamos al cristianismo. El panet circenses, que es básicamente la comida y el entretenimiento gratis para el pueblo. Yo te había comentado que la esclavitud era una excepción, hasta Roma. El modelo romano solo puede sostenerse con estos números que brillantemente comentás y que reseñás en papel pintado, que me encanta la historia económica que haces en papel pintado, a través de un modelo militar eficiente que consiste en anexar pueblos, saquear constantemente a otros pueblos. Ese modelo militar, de todas formas, tenía un contrato tácito que puede interpretarse como relativamente moderado para la cantidad de psicópatas que gobernaron Roma, que consistía en libertad de costumbres a cambio de una pequeña porción de lo que producían los pueblos conquistados, o sea, yo te dejo vivir, lo cual en la Biblia está expresado en Poncio Pilatos, de acuerdo a como vos vivías antes, a mí dame unos manguitos y la quota bellis, que eran un grupo de hombres para pelear. ¿Qué pasa? Cuando Roma ya no tiene nada rentable que conquistar, cuando quedan unas tribus nómadas en el este de Europa y en las estepas asiáticas, y otros nómadas bastante bárbaros para ellos, que eran los anglos, que además no estaban dispuestos a que los conquisten, en Bretaña, Roma ya no tiene cómo sostener esa farsa donde 1 de cada 10 habitantes es ciudadano y los otros 9 son esclavos. Algo que entendió Ciro el Grande, y posteriormente ya lo hablaremos, Montesquieu, es que no existe trabajador más desmotivado que el esclavo, y esta es la razón al fin y al cabo por qué no pudo sostenerse nunca ningún modelo esclavista. Cuando ya no tuvieron a quién saquear ni a quién robar, cuando los esclavos mal alimentados daban lo peor de sí, como cualquier esclavo al fin y al cabo, y comienza a desmoronarse el grandioso imperio romano, entonces es cuando Constantino tiene la prístina idea de convertir al cristianismo entendido como la faceta pobrista de esta religión como religión de Estado. ¿En qué se basa Constantino para tomar esta decisión? Voy a tratar de ser rápido. El pobrismo cristiano nace ya antes de la figura de Cristo, que bueno, de por sí es discutida históricamente, y se remonta a la secta judía de los esenios. Esto lo explica magistralmente Antonio Escotado. Mientras buena parte de los judíos, en particular la tribu farisea, se dedican al comercio y prosperan,
hay una pequeña secta puritana convencida de que son superiores a los demás, que se llaman los esenios, a la cual pertenecía, por ejemplo, Juan el Bautista. Los esenios primero se recluyeron en el desierto y trataban de no tener ninguna relación con los que consideraban impuros. Pero luego se convirtieron en una suerte de guerrilleros socialistas, esto es muy interesante, y se dedicaban a saquear y agredir especialmente a otros judíos. La escena de expulsar a los mercaderes del templo, que eran mercaderes que en realidad ofrecían sacrificios a los creyentes y no estaban ofendiendo realmente a nadie, corresponde a una clásica incursión esenia contra el resto de los judíos. Los esenios interpretaban el séptimo mandamiento, el no robarás, como el no practicarás el comercio. Ellos creían que la propiedad privada era un robo y el comercio su instrumento. Repudiaban el mundo de lo concreto. La mayor antítesis de la ideología esenia, que es pobrista, que es comunista, que es enemiga de lo mundano, que es enemiga del placer, es Epicuro de Samos, que yo creo que es el gran pensador liberal de la antigüedad. ¿Te puedo hacer una acotación muy pequeña? Sí, Vamos sí, a hablar de las ideas liberales en Francia. Son antecesores de Proudhon. Bueno, un chiste. Te diría que son antecesores de Babet, de los jacobinos. Ni siquiera Proudhon era tan enemigo de la propiedad como lo eran los esenios. Ellos tienen toda una base dogmática en el Antiguo Testamento. El profeta Amós dice: malditos aquellos que disfrutan tranquilamente. O sea, hay una furia ya en ciertos dogmas judíos contra la libertad individual. Incluso prestarás a todas las naciones, pero no pedirás prestado. O sea, ya consideraban que pedir prestado, ni le prestarás a los tuyos, y darle préstamo al pueblo elegido ya era un pecado. Entonces los esenios se basan en eso, lo exacerban, lo radicalizan y se convierten en una suerte de guerrilla comunista. Los cristianos ebionitas, o sea, el cristianismo de más fácil entrará un camello en el ojo de una aguja que un rico el reino de los cielos, deriva de esa concepción pobrista de los esenios. Y eso era lo que necesitaba vender Constantino en el medio de la pobreza de su imperio que se venía cayendo. Exactamente. Por otro lado, hay toda una modificación. O sea, muchos cristianos podrían decir que buena parte de la Biblia es escrita sobre la marcha para justificar esto, que no tiene que ver con el mensaje de Jesús. Yo no sé de teología ni soy un experto en historia bíblica, así que no me pronuncio al respecto y les doy totalmente el beneficio de la duda. Si estamos hablando, insisto, de la estatización del cristianismo. Las cartas de Pablo. Sí, por supuesto. Me acuerdo, lo leí joven, 20, 21 años. Cuando vos lees El Anticristo, y así habló Zaratustra, de Nietzsche, él lo dice muy claramente. El catolicismo viene a ser el perfeccionamiento de todo lo peor del judaísmo. Lo plantea así. De hecho, ahí tenés, un ejemplo es que los judíos condenaban el préstamo fundamental, condenaban el crédito para el pueblo elegido, y como el cristianismo es básicamente judaísmo sin prerrogativas de sangre, lo extiende para el resto del planeta. Bueno, entonces hay un autor francés que habla muy bien de esta historia, que es Voltaire. O sea, tampoco eran tan perseguidos por los romanos los cristianos. Los perseguían los judíos y los romanos lo toleraban. Pero bueno, en fin. Voltaire explica muy bien en su tratado sobre la tolerancia religiosa que en realidad los judíos perseguían a los cristianos y no tanto los romanos que lo toleraban. Cuando Roma sucumbe en la pobreza, Constantino cree que adoptando esta ideología, que también incluye el bienaventurados los pobres de espíritu, que si vos lo pensás es una sentencia terrible, porque ni siquiera es bienaventurados los pobres, es bienaventurados los pobres de espíritu. Es una ideología esclavista, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si uno hace esa interpretación estatista y a conveniencia del cristianismo, lo puede convertir en una ideología que justifica la esclavitud. Entonces Constantino comete el error de romper el viejo contrato de libertad de costumbres y querer imponer por la violencia una religión como religión de Estado, con un papa que lo inviste a él, el emperador, como un enviado de Dios, del único, muy conveniente. Ni los galos, ni los hispanos, ni los germanos se tomaron muy bien esto, y al cabo de unos pocos años dejaron entrar a 40.000 jinetes bárbaros,
los hunos, los asiáticos, que siendo pobrísimos e incultos se cargaron en tiempo récord al cual fue el imperio más grande de la Edad Antigua y que por cierto sucumbió de socialismo. Exacto. Es más, creo que en Europa los primeros que se lo sacan de encima son los británicos, que nos mandan del otro lado del canal, son los primeros. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, en realidad los bárbaros descubren que para tratar de mantener ese poder van a tener que cristianizarse, con lo cual el invento mata al inventor y el cristianismo de Estado se convierte a través de Roma en el gobierno global de una Europa moribunda en la larga noche oscura del medioevo, que tiene en su punto máximo a Carlomagno, que fue el primer y único emperador de la historia analfabeto, al cual le tenían que leer los curas. Carlomagno prohibió el comercio. Carlomagno fue un comunista. Exactamente, bueno, es que yo te iba a decir, toda esa etapa oscura del bajo medioevo es la etapa de la historia de la humanidad donde, diciéndolo muy sencillo, el tiempo es tirano, donde menos propiedad privada hubo bajo el yugo de la institución Iglesia. Hoy hablamos de 100 años de comunismo, refiriéndonos al aniversario de la Revolución Rusa. En realidad hubo 1000 años de comunismo, que fueron los 1000 años de comunismo de la Europa cristiana medieval, con la excepción de Bizancio, que era otra iglesia y otras costumbres, que tenía que vender a sus hijos, literalmente a sus hijos, a los más bellos de sus jóvenes, como esclavos o prostitutas, a Bizancio y a los árabes, por el grado de miseria que existía en esa sociedad, donde dejaron crecer árboles en los caminos, y donde el proceso... Hay algunas lecciones que tomar de la descentralización política, pero la descentralización que allí ocurrió fue el aislacionismo, la autarquía. Tan pobre era el medioevo que tuvo que cambiar el régimen de esclavitud por la servidumbre de la gleba. ¿Por qué? Porque el amo romano tenía que darle de comer al esclavo, garantizarle un techo y seguridad. Tan miserable fue el comunismo medieval, tan paupérrimo fue, que ya no podía garantizarle ni eso. Entonces el amo se convirtió en señor y le decía: vos producís lo que puedas y si sobrevivís me vas a tener que dar una parte a mí. O sea, un régimen que es todavía más rebajante y humillante para el siervo. Bueno, vos fijate que Bizancio fue Bizancio y se diferenció porque estaba en el oriente, en la ruta comercial, seguía viviendo del comercio, tenía acción humana, tenía propiedad privada, porque tenía libertad e individualismo. Cosas que faltaron en el oscuro medioevo profundo de la Europa autárquica. Exactamente. Irónicamente, la Europa cristiana de ese tiempo, reivindicada por algunos trasnochados, la de los papas asesinos, la de las guerras de religión, las de toda esta cuestión, la pobreza masiva, mueren millones de personas, hay una caída demográfica brutal, equivalente a que hoy quedaran 1.000 millones en el mundo en vez de 8.000. La paradoja es que ese modelo se parece mucho más al de las teocracias islámicas de hoy, y sin embargo la Europa islámica y los dominios islámicos medievales eran infinitamente más prósperos. Esto no tiene nada que ver con la religión, sino con lo mercantil. El medioevo islámico conserva la tradición mercantil fenicia, que es la paz, la prosperidad, el entendimiento, la tolerancia, la riqueza en la diversidad. O sea, una forma de convivir que no es un juego de suma cero, que no implica robarte o aplastarte la cabeza. No te veo como un enemigo, te veo como un potencial aliado. Eso permitió que en los dominios árabes coexistieran pacíficamente las tres religiones, cristianismo, islam y judaísmo. De hecho, Maimónides era rector de una universidad siendo judío, cristianos y judíos asesoraban a visires, y la explosión de la prosperidad se da con las taifas, que son unidades políticas descentralizadas que competían entre sí con tributos muy bajos. Vos que sos economista, no sé si sabías que la curva de Laffer, o sea, el conocimiento de que menores impuestos pueden generar mayor recaudación y mayores impuestos, menor recaudación, es de un jurista árabe que se llamaba Ibn Khaldun, y esto hasta lo reconoce Laffer. O sea, de ahí viene la alquimia, las almohadas, las alfombras, albornoces, todas las palabras en el castellano que empiezan con al y que curiosamente tienen que ver con el confort y con el lujo, correspondían a esta sociedad de
movilidad de clases, comercio libre y tolerancia, que era el medioevo árabe. No es casualidad que la España más próspera en términos relativos de aquel momento era la España al borde del Mediterráneo, la España mora. Sí, totalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece? Estamos a mitad del programa. Si pasamos a el liberalismo en Francia, que de esto yo sé poco, más solamente sé de Bastiat y Gustave de Molinari, precursor de Rothbard en la prestación de la seguridad y la justicia en libre mercado. Quiero que me cuentes de este tema. Me parece perfecto, Diego. Es un tema también sumamente muy desconocido, pero que me parece que es insultante que sea desconocido, porque fueron personas que a su modo, empecemos porque son los más grandes prosistas del liberalismo, los franceses. Porque están en el peor país del continente. Los que mejor escribían, sin duda. Y por otro lado, es como que se les perdió en la noche de los tiempos, siendo que Francia es, junto con Inglaterra, la gran madre del liberalismo. El pensamiento liberal en Francia se ve influido tanto de Richard Cantillon y de muchos filósofos ingleses posteriores, como de la escuela de Salamanca, que el padre de Mariana y otros españoles que no podremos tratar por la tiranía del tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. El primer liberal francés, o preliberal francés, prefiero llamarlo preliberal, es Montesquieu. A Montesquieu lo conocemos hoy muy de pasada por haber formulado la división de poderes. Y sin embargo, yo de Montesquieu quiero resaltar otra cosa, porque al fin y al cabo esta conversación se trata de abrirle los ojos a la gente sobre contenido que difícilmente encuentren en otro sitio. El barón de Montesquieu primero fue el más grande, teórico formal contra la esclavitud. Él fue el que escribió minuciosamente, y esto se puede considerar un gran aporte a la economía, que el trabajo esclavo no reditúa, que el hombre esclavo no se comporta como hombre y que además de ser una abominación moral, solo puede conducir a la miseria social generalizada. En sus cartas persas, donde hace toda una analogía con personajes ficticios persas de la Francia de su tiempo, que prohibieron el rey Luis XV y la Santa Sede, o sea, la Iglesia Católica, se desprende la conclusión, en la obra de Montesquieu, de que las costumbres son más eficaces que las leyes, que la virtud es natural al ser humano, tiene una visión que es mucho menos cruenta con el hombre de lo que es la visión de Hobbes, del Leviatán y de la tiranía que era la filosofía inglesa de su tiempo. Irónicamente era un poco más liberticida que la francesa. Montesquieu cree que la virtud es natural al ser humano y que todo régimen político está destinado a perecer en pos de una sociedad que evoluciona. Entonces, el propio Montesquieu, que formuló la división de poderes, dejó plantada la semilla de lo que efectivamente sucedió después, que es que las repúblicas parlamentarias y la división de poderes fracasaron a la hora de limitar el poder estatal. Muy interesante esto de Montesquieu. Luego Montesquieu... Eso, que estaba a pleno del otro lado del canal, mucho antes, del otro lado del Canal de la Mancha, con el derecho consuetudinario de los sajones antes de la invasión normanda en Inglaterra, donde el derecho se organizaba por conveniencia, reciprocidad y no persiguiendo el castigo del victimario, sino la reparación de la víctima. Todo suyo. Totalmente. Bueno, casi todos los liberales franceses fueron mal llamados anglófilos, pero eran considerados traidores a cierta tradición de pensamiento. Montesquieu, creo que también hay que reseñar a un genio olvidado que estúpidamente se lo expulsa de la fila del liberalismo, cuando como preliberal yo creo aportó muchísimo, que es Jean-François Arouet, el gran Voltaire. Voltaire es una fuerza de la naturaleza. Voltaire está lleno de contradicciones, pero Voltaire es un espíritu rebelde que de las numerosas veces que lo expulsan de Francia o tiene que refugiarse, logra hacerse odiar por todas las cortes que frecuenta. Fue asilado de Federico el Grande y Federico el Grande lo obligó a irse desnudo de Prusia por sentirse ofendido de las críticas de Voltaire a su despotismo. Corrió una suerte similar en Inglaterra, vivió 10 años refugiado en un castillo de una amiga
que bueno, básicamente terminó teniendo relaciones con ella y el marido lo echó. Al final vivía entre Suiza y Francia porque no sabía de dónde se tenía que escapar primero, si de la Suiza teocrática calvinista o de la Francia de la monarquía que lo odiaba. Es una vida muy interesante. Bueno, un liberal de pura cepa, porque el liberalismo es oposición al poder. Listo. Al poder Era sin duda un antisistema, Voltaire. Yo creo que los textos que hay que rescatar de Voltaire, que es el gran ilustrado, no solo es su crítica despiadada y bellísima, exquisita a Rousseau, que él dice, leo a Rousseau y me dan ganas de ponerme en cuatro patas y ladrar como un perro, o sea, lo califica como la peor basura a Rousseau. Está el Tratado de la Tolerancia Religiosa, que desde mi punto de vista es lo mejor, me puedo equivocar o puedo ignorar, pero desde mi punto de vista creo que es lo mejor que se ha escrito en materia, digamos, dentro del liberalismo en materia de religión. El Tratado de la Tolerancia Religiosa deja ver a Voltaire efectivamente como alguien que no era para nada un precursor del ateísmo jacobino, sino un hombre que ama la diversidad del ser humano. Es un tratado que él escribe con motivo del asesinato injusto de un comerciante protestante, Jean Calas, en el marco de las guerras religiosas que sacudieron y ensangrentaron terriblemente Francia, entre protestantes y católicos. Y Voltaire hace un repaso de la libertad de costumbres de la libertad religiosa a lo largo de la historia. Es maravilloso lo que ese hombre estudió y escribió sobre Roma, sobre Grecia, sobre la Edad Antigua, sobre otras sociedades europeas contemporáneas, y el desarrollo filosófico de sus cartas, que básicamente es un conjunto de epistolar, el Tratado de Tolerancia Religiosa, sobre la virtud de la sociedad plural, de la sociedad tolerante, frente a la sociedad que impone una sola ideología única y termina fundamentalmente depreciando, prostituyendo esa religión obligatoria, que es lo que pasó con la estatización del cristianismo, que en su acepción original no está hecho para ser estatizado ni obligatorio, sino una creencia voluntaria. Me parece magistral el trabajo de Voltaire en el Tratado de Tolerancia Religiosa. Luego las cartas filosóficas, donde Voltaire pondera el derecho y las leyes naturales, se admira de John Locke y de Isaac Newton, que también era un liberal naturalista, Isaac Newton, en su estancia en Inglaterra, y de los cuáqueros, de los cuales voy a hablar, unos cristianos maravillosamente liberales, para contrarrestar lo otro que dijimos, en el próximo episodio donde hablemos de Inglaterra. Las cartas filosóficas de Voltaire son un gran texto, tiene un tratado elogiando al lujo, contra el pobrismo, o sea, donde él hace un elogio del lujo y dice que el lujo de unos termina siendo también el alimento de otros muchos, en un atisbo de postura liberal. Y también me gusta muchísimo la divertidísima novela de Voltaire, que es Cándido, sobre el optimismo, donde se burla de todos los idiotas que ya en aquella época, como los de ahora, dicen que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que no se puede estar mejor, cuando en realidad hay todo tipo de tragedias y de miserias, y al fin y al cabo eso es una percepción subjetiva e individual. La percepción y la valorización subjetiva es muy importante, una acotación, ¿no? Porque la reflota, que ya vamos a hablar, Menger, que viene de los escolásticos españoles, que fueron los primeros que hablaron de las valoraciones subjetivas, mostrando el empoderamiento en realidad que tiene el individuo y el consumidor en su más amplia definición. Porque si hablamos de valoración subjetiva, en el fondo lo que cuenta es el individuo. Eso me parecía muy importante. Totalmente. Y otra cosa que es muy interesante y a la que voy, que va a ser el cierre de esta etapa del liberalismo en Francia, es que el valor subjetivo fue cultivado después de Salamanca en Francia. Y la escuela francesa fue una gran influencia para los austríacos y muy poca gente habla de esto. Después de Voltaire vienen, bueno, más o menos, no estoy haciendo un orden cronológico perfecto, simultáneo en realidad, tenemos a los fisiócratas, que si bien tenían una idea del valor, que era el valor de la tierra, que era bastante rudimentaria, para ser abuelos de la economía política estaban totalmente... Exacto, estaban totalmente... Pues no, Turgot también estaban
totalmente en línea de las ideas correctas cuando decían la si faire, la si passer, le monde se tasse. O sea, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo. Eran filósofos del no intervencionismo, entendieron que cualquier intervención en la cadena de producción e intercambio solo apuntaría a disminuir la eficiencia y encarecer los precios. Fueron influenciados por Cantillon, por la escuela de Salamanca, también de Quesnot, que era médico y filósofo. Está Guerny, y Turgot convenció, esto es muy interesante, a Luis XVI de evitar una serie de impuestazos y de relajar la centralización del poder en Francia. O sea, en Francia hubo una disminución de la centralización estatal del poder, en gran medida por la influencia de Turgot en Luis XVI, previo a la Revolución Francesa, que como sabemos fue un festival socialista. No voy a ahondar en la Revolución Francesa porque es un periodo histórico intensísimo, que es donde nacen realmente, con el terror de Robespierre y con la Liga de los Iguales de Babeuf, después el comunismo moderno como hoy lo conocemos. Pero sí quiero mencionar que en la Revolución Francesa hubo liberales que trataron de frenar eso y de generar una revolución para la libertad y no una nueva tiranía despiadada, que fue lo que sucedió con los jacobinos. Uno de ellos fue el ahijado de Voltaire, quien muchos dicen que era su hijo natural, porque tenía una amistad muy íntima con su madre, Charles de Villiers. Charles de Villiers era un radical, liberal, librecambista, que introdujo algunas de las pocas reformas a favor del libre comercio que hubo en la primera etapa de la Revolución, y que fue el primer defensor de los derechos y libertades políticas de los homosexuales, llevando el provocador discurso "Los hijos de Sodoma llegan al Parlamento", a la Asamblea Revolucionaria Francesa. Villiers no solo defendía a los homosexuales y a la libertad comercial, sino que se alzó contra sus pares jacobinos cuando emprendieron las masacres de septiembre y asesinaban a sacerdotes refractarios y a fieles católicos y a cualquiera que no le jurara obediencia al directorio del terror revolucionario de Robespierre y Marat. Entonces, Villiers se alzó en defensa de los derechos individuales y de los católicos y de los creyentes, porque no quería invertir la tiranía de la Iglesia, que mataba herejes, en la tiranía de los ateos, que mataban cristianos. Nicolás, corregime. Hubo un inglés que había pasado por Estados Unidos, había abandonado cuando la Revolución Americana, con Jefferson a la cabeza, se degeneró en conservadurismo, fue a Francia, protestó, se levantó contra los jacobinos y lo tuvo que salvar William Godwin, padre de la anarquía, y llevárselo a Inglaterra. Contalo. Thomas Paine, y ya lo desarrollaremos más con los capítulos del mundo anglo. Después de fracasar en su honesto intento de llevar la libertad a Norteamérica, viajó a Francia y también fracasó en su intento de generar una democracia liberal en Francia, por lo cual fue encarcelado por los jacobinos también. Hubo otros girondinos más o menos liberales, como Condorcet, pero que tuvieron unos adefesios ideológicos, como promover la instrucción pública, que yo entiendo en cierto punto que en esas instancias pudieran equivocarse tanto, pero bueno, luego traerían consecuencias inesperadas. Después de la Revolución está Constant, que yo te digo es un medio liberal, como Condorcet, con varias contradicciones. Tocqueville, que va a ir a admirar las instituciones que fundó y de las que huyó Thomas Paine, que también me parece bastante desfasado con su tiempo. Tenemos también a Jean-Baptiste Say, que introduce el pensamiento de la escuela clásica a Francia, pero lo que a mí más me interesa es cuando nace la escuela liberal francesa, que me parece imperdonablemente olvidada. Pensé que me ibas a empezar a hablar de Bastiat un poquito. Es que Bastiat es muy desconocido y encima es mal citado en muchas ocasiones, o mal narrado, como por ejemplo cuando se dice que Bastiat era un divulgador. Bastiat no era un divulgador. Bastiat era un extraordinario teórico económico. Murray Rothbard, Robert Hicks, Ralph Raico y Roy Childs, 4 austríacos por el precio de 1, coinciden en que Bastiat es una de las primeras semillas de la teoría del valor subjetivo, cuando él plantea en una parábola sobre un hombre que se pierde en una isla, que el valor no tiene que ver ni con la tierra ni con el trabajo, sino con la apreciación subjetiva de cada individuo. Bastiat fue un visionario. Bastiat fue un hombre que vio la libertad integral. Ahora dicen Bastiat era católico. No, Bastiat, como Voltaire, como Thomas Paine, era deísta.
De hecho, en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política, formula la frase que me parece maravillosa: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales, que han perpetrado la asombrosa hazaña de no solo encadenar los brazos, sino también los espíritus, que han sellado, dice, creo, el sello de la servidumbre, tanto en la frente de Seide como en la espalda de Espartaco? Bastiat habla de la esclavitud mental. Bastiat tenía una visión profunda de que el triunfo de las ideas contrarias a la libertad terminaría por convertirnos a todos en esclavos, aun si no pesaban cadenas sobre nuestros brazos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Ralph Raico, Murray Rothbard, Roy Childs y Robert Hicks lo consideran uno de los padres del valor subjetivo y una gran influencia para los austríacos. Bastiat no solo es el azote de todo intervencionismo, que escribe con una prosa inigualable, la mejor pluma de la historia del liberalismo, lo que se ve y lo que no se ve, y va derribando capítulo por capítulo todos los dogmas socialistas que hoy los keynesianos y todos los economistas mainstream sostienen, uno tras uno, el déficit, la inversión, el subsidio de las artes, la inflación, la educación pública. Es magistral. Es un gran pensador y una gran persona, Frédéric Bastiat, que fue diputado, el último liberal francés que se mete en la política en tiempos de pistoleros, donde los monárquicos cortaban cabezas, y Louis Auguste Blanqui, que fue el admirado por Marx y Lenin, se pasaba matando gente de revolución en revolución. Blanqui termina, para que te des cuenta de la diferencia con Bastiat y los filósofos de la paz y de la libertad, Blanqui muere, y esto Lenin lo considera una muerte fabulosa e idílica, de un derrame cerebral mientras llamaba a sus seguidores a matar propietarios. Bastiat en ese contexto fue diputado, pero fue 2 años diputado, y de hecho cuando él muere le termina designando como su sucesor a Gustave de Molinari, y además le da la razón a Molinari en cuanto a las conclusiones anarquistas de que todo Estado es indeseable y toda área del Estado, incluida la seguridad, será administrada en perjuicio de la gente. En una una acotación. No me equivoco si te digo que la sucesión Bastiat-Gustave de Molinari podría ser considerado el primer rasgo histórico donde la ciencia liberal evoluciona y tenés personificado un maestro liberal que tiene un discípulo liberal radical que corrige los errores, enmienda los errores del liberalismo, llamémoslo clásico, que aceptaba el Estado. En cambio, Gustave de Molinari dice, no, cuando vos aceptás el Estado, estás metiendo el enemigo en tu casa y estás en realidad sentando las bases, el anabólico, para que el Estado no pare de crecer, la inmoralidad tenga tendencia creciente, la inmoralidad, y la desutilidad, o sea, la desprosperidad, el subdesarrollo de la civilización, vaya en tendencia creciente. ¿Me equivoco? No, Diego, en absoluto. De hecho, ese trasvase, esa evolución de las ideas liberal clásicas al liberalismo anarquista o anarquismo libre mercado, se da también, y lo trataremos en programas posteriores, casi simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos. Sin embargo, en Francia fue primero. Bastiat muere en 1848, si no me acuerdo mal, o en 1850, no estoy seguro, y de hecho él, ya en su lecho de muerte, le da la razón
a Molinari con el anarquismo en una polémica que sostenía con otro economista de la escuela liberal que era Charles Dunoyer. Es muy interesante realmente esto y la concepción de Bastiat en general sobre la sociedad, la armonía económica, que es su concepto fundamental, precede al orden espontáneo ampliamente y yo te diría que incluso hasta lo excede en riqueza filosófica y literaria. Era un hombre extraordinario, Bastiat, realmente era un tipo muy interesante. Hay quienes dicen también que era odiado unánimemente por los socialistas a los que fustigaba y por los conservadores que le endilgaban de hecho ser un homosexual encubierto. Así que bueno, ahí tenés a los conservadores de toda época fustigando a los liberales con los más bajos insultos. Acabas de decir algo muy importante que la gente joven que nos esté viendo, sugiero que le preste atención. Primer concepto, la evolución del pensamiento de las ideas liberales que progresan y el liberalismo clásico termina siendo liberalismo radical que se da cuenta de todos los errores cometidos. Esos errores cometidos que son los que hicieron dejar de lado el liberalismo clásico y parieron al neoconservadurismo. Y acá viene el segundo concepto, jóvenes. A ver, Nicolás, ¿qué opinás? Conservadores, socialistas. Ambos fustigaban a Bastiat, porque los conservadores, después neoconservadores y socialistas, se necesitan unos a otros, son funcionales entre sí. Y nosotros los liberales radicales los vemos desde afuera, identificando que los dos son más de lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Y los dos juegan contra los medios económicos y el poder social. ¿Coincidís? Yo estoy absolutamente de acuerdo. No solo estoy de acuerdo, esto tal vez se hable más en el capítulo de Inglaterra, pero la muerte del liberalismo, porque fue la virtual muerte y extinción de una filosofía tan revolucionaria que a través de estos hombres y estas obras cambió al mundo para bien como ninguna otra, aboliendo la esclavitud, aboliendo la Inquisición, terminando con la monarquía absoluta, removiendo las placas teutónicas del modelo social global. El liberalismo muere en una conjura de conservadores y socialistas. Es, hasta el día de hoy, la incursión de los pseudoliberales, la incursión de los enemigos de la libertad que profanan el nombre de la libertad y alimentan al estatismo, es hasta el día de hoy una conjura, una auténtica conjura entre conservadores que no pudieron frenar la fuerza revolucionaria del liberalismo y socialistas que no tenían nada mejor para ofrecer que la fuerza revolucionaria del liberalismo. Juntos se encargaron de prostituir esta filosofía transformadora. Un ensayo de Molinari que te da la razón perfectamente, el discípulo de Bastiat, que era belga, pero bueno, trabajaba en París y sucedió a Bastiat en la dirección del mítico Jornal de los Economistas, es Las lecciones de la calle Saint-Lazare, de la Rue Saint-Lazare, pero es las lecciones de la calle Saint-Lazare en castellano, que es un diálogo entre un economista, porque en Francia, para que te des cuenta, que no hay que desconocer la tradición liberal en Francia economista era sinónimo de liberal. Mira. Vos no existía, economista socialista es un oxímoron para los franceses del siglo XIX. Sí. Mirá vos, entre un economista, que es un liberal, un socialista y un conservador. Y es una discusión sobre cómo debe gobernarse la sociedad y cómo debe manejarse la economía. Es un texto de Molinari, menos conocido que La producción de seguridad, pero que me parece extraordinario. También hay otro que se llama La sociedad del futuro. Molinari es quien augura una frase que hoy parece que enloquece a ciertos personajes que nos detestan, que es: todo monopolio, todo privilegio es un atentado contra la libertad del ser humano. Y el remedio para la mayoría de los males es libertad. Libertad absoluta y libertad ilimitada. Una persona maravillosa, Gustave de Molinari, que para que te des cuenta cómo todos los liberales de esa época, siglo XIX, se identificaban entre sí, colaboraba en el periódico Liberty de Benjamin Tucker en Massachusetts, discípulo de Lysander Spooner. Ese periódico reunió... de Boston. Exactamente, de los que hablaremos en el capítulo sobre el liberalismo en Estados Unidos,
Los grandes liberales de Francia, encarnados en Molinari, de Inglaterra, encarnados en Spencer, y de Estados Unidos, encarnados en Lysander Spooner, los tres, Spencer, Molinari y Spooner, publicaron en el mismo diario que se llama Liberty, cuyo lema, sublema del diario era: la libertad es la madre del orden y no su hija. Exactamente. ¿Qué te parece? Te propongo una cosa. Terminamos con Francia. Exacto, partiendo de esto que acabas de contar y decir y explicar de Bastiat, yo voy a llevarte del otro lado del Canal de la Mancha, porque vamos a empezar a hablar del liberalismo en Inglaterra, y voy a utilizar, a propósito, a un señor que se llamaba Lord Acton, ¿no? Lord Acton tiene grandes frases y grandes conceptos. A partir de esto que contaste de Bastiat, Lord Acton decía que la historia de la humanidad se puede resumir en una frase. Él era historiador. Y su objetivo de la vida, inconcluso, que nunca terminó de hacer, era escribir la historia de la libertad. ¿Por qué? Porque él sostenía que la historia del ser humano era la historia de la disputa, de la libertad contra el poder político. Esa era la dialéctica básica del ser humano, libertad contra poder. Y en ese contexto, Lord Acton decía, el liberalismo se trata del deber ser, o sea, de lo que tiene que ser desde el punto de vista moral basado en los derechos naturales, no de lo que se puede o de lo alcanzable. Y a esto le agregaba la frase que muchos erróneamente se la otorgan a Trotsky, que es: el liberalismo es la revolución permanente. Y claro, porque si es la lucha contra el poder y lo que debe ser es la revolución permanente. Empecemos con Inglaterra. Es que esa época encontró unidos el contexto decimonónico donde coexistieron Bastiat y Cobden y Lord Acton, encontró unidos a los conservadores y a los socialistas en el odio al cambio. Es verdad que pecaron de optimistas muchos liberales del siglo XIX, y de hecho a mí me gusta por eso esa nota de pesimismo crítico de Voltaire de paren un poco la mano que esto no es tan así. Pero es verdad que vos ves Bastiat, vos ves Cobden, los grandes apologistas del libre cambio a ambas orillas del Canal de la Mancha, en Francia y en Inglaterra, se enfrentan contra luditas que quieren quemar las máquinas, que son socialistas eminentemente, obvio, y contra conservadores que están hartos de que el liberalismo les arranque privilegio tras privilegio. Hablemos del liberalismo en Inglaterra, que esto es extraordinario y seguro que va a abarcar Agrego, y el próximo. Lord Acton se metió con Pío IX y casi los comulgan por eso. Sí, Pío IX fue el papa que declaró que el liberalismo era pecado. Y Lord Acton trató de transformar la Iglesia Católica hacia algo mucho más privado y menos intervencionista de lo que era. Y fue el primer papa que decretó y empardó el aborto con la muerte de un ser humano. Porque ni San Agustín ni Santo Tomás lo concebían de esa manera, que son los dos grandes teólogos del primer milenio y del segundo milenio de la Iglesia Católica, respectivamente. Pero bueno, vamos a Inglaterra, si te parece. Inglaterra, por supuesto, que es realmente la madre del liberalismo moderno, pero no como muchos anglófilos creen porque la clase política inglesa fuera más meritoria. Los primeros que nos van a decir que no son los liberales ingleses. Pero sí es verdad que existió una tradición, que me gustaría dialogarla con vos, porque a los dos nos encanta este tema, que es la tradición del derecho natural consuetudinario. Yo siempre pongo un ejemplo. Viste que mucha gente te pregunta, pero si no hubiera Estado, o sea, es la clásica negación de la libertad, oda a la seguridad ilusoria del Estado, ¿cómo podés solucionar esto o aquello? Generalmente esto o aquello es un conflicto de derechos. Cuando vos lees la historia de Inglaterra de Lord Mackley, que es una de las más completas que hay, descubrís, por ejemplo, que durante la mayor parte de la historia británica, ya desde el fin de la Edad Media hasta entrado el siglo XVIII y casi el XIX,
la mayoría de las comunidades británicas tenían su propio orden de justicia totalmente independiente del rey. Una institución modélica desde mi punto de vista es la servidumbre de paso. ¿En qué consiste la servidumbre de paso? Cuando no había caminos realizados por el rey en determinados lugares y vos tenías que dirigirte de punto A a punto B, tu única alternativa era pasar por la propiedad de otro. Entonces la servidumbre de paso fue una solución adoptada, voluntaria, consuetudinariamente, o sea, ratificada generación tras generación por la costumbre, que era, si vos tenés tu derecho a libertad de tránsito y yo tengo mi derecho a la propiedad privada, vos me pedís permiso a mí para pasar por mi finca sin generar ningún daño, sin matarme un animal, sin robarme una flor, y yo te lo concedo. Y de ese modo coexistió pacíficamente el grueso de la comunidad inglesa sin que el Estado meta sus narices ahí. Fíjate, es un antecedente de que la libertad no es sinónimo de privatismo, tipo que vos te entrás y te puedo pegar un tiro porque hay proporciones, y que la sociedad encuentra soluciones más eficientes que la imposición o la violencia del Estado. ¿Qué te gustaría comentar, Diego, sobre esta cuestión que vos también sabes mucho, del derecho natural inglés? Mira, que yo creo que yo tuve la suerte de vivir en Inglaterra, ¿no? Y ellos hablan de continent, ¿no? Y hay muchas diferencias entre Inglaterra y el continente. Es mucho más amigable con el liberalismo Inglaterra. ¿Por qué? Porque justamente, y esto lo voy a tratar de ser breve, con los sajones, el sistema de justicia inglés estaba basado en la justicia natural, o sea, justicia de verdad. Y el sistema era un sistema de derecho consuetudinario en el cual la gente entraba por motus propio, porque entendía que debía entrar, porque si permanecía afuera, iba a sufrir la marginación, iba a no poder comerciar, iba a no poder interactuar con su prójimo en el sistema de cooperación social llamado mercado. Entonces, la gente se organizaba para, si la robaban, entre todos iban a buscar al malhechor que lo robaban. ¿Por qué? Porque hoy el vecino A le habían robado, el vecino B buscaba al malhechor, dos meses después iba a ser al revés. Después concurrían a los tribunales, que eran privados, ¿y qué sucedía? Ahí el derecho, la gente acataba voluntariamente los fallos, porque si no se quedaban afuera de la sociedad. Y en ese marco, el derecho consuetudinario perseguía la reparación de la víctima, no el castigo del victimario. Por ejemplo, si no tenía bienes para responder, le decían, bueno, vos durante tanto tiempo de lo que producís, le das tanto al que le ocasionaste el mal. ¿Y qué es interesante de esto? Cuando invaden los normandos en el 1100 y pico, los normandos que vienen del continente, vienen de Francia, empiezan a avanzar sobre ese sistema. ¿Pero por qué? Porque se dan cuenta que la justicia era una fuente de ingresos fiscales, era una base imponible. Entonces empiezan a cobrar impuestos que surgen de la justicia. Y ponen, lo estoy contando muy sencillo, ¿no? Hay un libro brillante, este libro, Justicia sin Estado, de Benson, que es fabuloso, lo tenía a propósito acá, que cuenta que ponen la famosa paz del rey. Venís a romper la paz del rey y te cobraba porque rompías la paz del rey. ¿Y qué era? Que lo hacías trabajar, porque él te exigía que tuvieras que dirimir ahora las contiendas adelante de él. Y te cobraba ingresos fiscales. Y eso fue avanzando. Tasa de justicia. Exactamente. Bueno, esto quería comentar. Seguí vos, por favor, Nicolás. Es muy interesante lo de la cuestión del derecho natural inglés porque ilustra, o sea, en muchos otros casos nosotros hablamos de una realidad práctica. Generalmente el comercio se impone al socialismo, el socialismo fracasa por cuestiones prácticas que tienen que ver con la acción humana, con la imposibilidad del cálculo económico, largo, etc. Pero hay filósofos que influyen para bien y para mal en el destino de las sociedades a la hora de adoptar el socialismo
o adoptar el liberalismo. En el caso de Inglaterra, la sociedad se antepuso a sus pensadores. Esa es la gran virtud de la libertad en Inglaterra, que es que durante muchos siglos los anglos, que eran un pueblo, como todo pueblo nómada, los germanos también, era un pueblo tendiente a la descentralización, muy enojado con la autoridad, cuestionaron o impidieron incluso la centralización o que el Estado absorba todo lo que ellos habían sabido administrar desde la libertad y desde la propiedad privada. De hecho, Inglaterra también es un gran ejemplo de cómo se conquistaron los cambios, porque el liberalismo clásico no conquistó ninguno de sus enormes logros, que son, repito, los más grandes de la historia universal, a través de un parlamento. Siempre fue a través de presión social. Entonces, por ejemplo, desde abajo y por fuera del sistema. Cuando uno advierte que el surgimiento del derecho moderno es la Carta de Derechos básicamente que se le extrae, se la impone el pueblo inglés a Jacobo, primero fue porque existieron los levelers, que por otro lado también es interesante, porque tenés los levelers y, ¿cómo se llamaban? Los cavadores, los otros, los diggers. Ahí está, yo te iba a decir, disculpame que te hago esto, yo te iba a proponer hablar de esto, de Jacobo, Cromwell, los levelers, la Revolución Gloriosa y los verdaderos Whigs de 1720, 1723, las cartas de Catón. ¿Te gustaría? Me parece perfecto. Ya esos Whigs fueron muy influenciados por John Locke. Si querés, básicamente yo lo que puedo decir es que los levelers, bajo el lema libertad, propiedad e independencia, se levantan contra los intentos de centralización política y de aumentar la tributación por parte del rey Jacobo. Tienen una contraparte comunista, que son los Daggers, que se decían a sí mismos los verdaderos niveladores, que eran los que querían además abolir la propiedad, son un antecedente inglés de los jacobinos y la Liga de los Justos de Babeuf. Cromwell fusila a 3 de los principales 4 cabecillas en un cementerio. Dicho al paso. Sí, no le gustaba el comunismo a Cromwell con sus vicios y virtudes. Y bueno, fueron ellos los autores de la Carta de Derechos, que es en realidad el primer reconocimiento formal, explícito del monarca al ciudadano de derechos. O sea, yo ya no tengo poder absoluto sobre ti. O sea, esa noción que existió a lo largo de la historia se explicita con la famosa Carta de Derechos. Eso surge la Inglaterra república de 13 años que termina cuando muere Cromwell, que ponen al hijo lo corren en un costado y vuelven a buscar al hijo de Jacobo. Si no me falla la memoria, ¿no? Pero, efectivamente. Sí. Hay algo que decía... Y Locke escribe en 1680 y en 1681 ocurre la Revolución Gloriosa, que la Revolución Gloriosa pone en el Parlamento la Cámara de los Comunes, que le saca el manejo y los decretos de impuestos al rey y el manejo del ejército al rey. ¿Ok? Y ahí nace la monarquía no absolutista. Un año después que escribió Locke, con la Revolución Gloriosa. Es el primer mojón que da por tierra con la monarquía absolutista. Mira, yo creo que para nadie que esté viendo este programa va a ser necesario reseñar demasiado a Locke. Pero yo sí quiero decir una cosa. El contractualismo de Locke, o sea, la teoría del contrato social, del gobierno voluntario y tal, por un lado enfatiza la condición de que el gobierno debe ser voluntario. Con lo cual, ningún gobierno posterior ni anterior realmente se ciñe, por lo menos desde el cuadro del gobierno estatal, a la tesis de Locke. Y segundo, Locke, a diferencia de la bestia de Hobbes, a diferencia de la basura de Rousseau, que básicamente cree que el gobierno viene en una lucha dialéctica contra la propiedad y la individualidad a tratar de retornar al hombre un estado primitivo de bondad, es un delirio de que... Bien Voltaire decía que cuando leía a Rousseau le daba ganas de ponerse en 4 patas y ladrar. Como ya lo dije antes. El contractualismo de Locke es superior desde el punto de vista que él dice, primero, si el contrato es contrato, debe poder rescindirse. Y en el segundo tratado del derecho civil, del gobierno civil de Locke se encuentra una
tal vez creo que la mayor defensa de la historia de las ideas al derecho de rebelión. Entonces, la Revolución Gloriosa es la revolución de las ideas de John Locke. Es el primer liberalismo clásico. Exactamente. Es lo que yo quise retratar cuando dije 1680-1681, si no me falla la memoria, porque es eso exactamente. Tuvo que haber existido Locke para que exista la Revolución Gloriosa, que tuvo, entre paréntesis, muy pocas bajas, muy poca sangre. Tuvo la Revolución Gloriosa comparada con cualquier otra. Fue una revolución mucho más seria que las que vinieron posteriormente, y a Locke lo toman Tristan y Gordon, las cartas de Catón, que salen en 1720, 1723, que lo dicen explícitamente. El contrato hay que dinamitarlo si se ocupan de algo más de nuestros derechos, de preservar nuestros derechos naturales. Las cartas de Catón, que cruzan el Océano Atlántico y son masivamente impresas y leídas en la colonia de Estados Unidos que estaba bajo el yugo de la corona británica. Un comentario que podría hacer para cerrar este programa, en el siguiente seguramente seguiremos tratando el liberalismo en Inglaterra, pues es un tema muy amplio, muy profundo, es que precisamente, bueno, las cartas de Catón, si no me falla la memoria, llevan ese nombre, en el programa anterior que hablamos de la Edad Antigua, por Catón el Joven, que a diferencia de Catón el Viejo, que era un belicista, imperialista, enemigo de la propiedad, era todo lo contrario. De hecho, fue un gran reformista, si se quiere, de tintes liberales en Roma. Ese es un comentario anecdótico. Y otra cosa, dimensionen la importancia de las ideas en la historia humana. Porque hubo un Licurgo, que fue un Stalin de la antigüedad. Esparta fue un manicomio gigante y se terminó por destruir Atenas, y luego vino el imperio de Alejandro y luego el imperio romano. Porque hubo un Constantino que tomó la mala decisión de pervertir el cristianismo para convertirlo en la ideología pobrista estatal, se cae el imperio romano. Porque hubo unos comerciantes tolerantes que se quedaron con la tradición fenicia en lugar de comprar la sharia. El medioevo islámico fue mucho más próspero, y así en la historia, porque hubo un John Locke y hubo unas cartas de Catón, hubo una revolución gloriosa que fue, de las tres revoluciones mal llamadas liberales, la única que se puede considerar verdaderamente liberal, muy por sobre la americana y la francesa, y porque hubo liberales como Bastiat que vendieron 50.000 copias, fue el bestseller económico del siglo XIX, poca gente lo dice, y luego gente como Henry Hazlitt simplemente adaptó sus textos para el presente y los convirtieron en bestseller. ¿Qué cerebro hay que tener para poder leer tan agudamente la realidad de 2 siglos después? Porque hubo gente como Bastiat, Francia no terminó en el comunismo. Esa es la verdad. La comuna fracasa porque hay gente que leyó a Bastiat. Esto no lo dice nadie. O sea, no fracasa porque los monárquicos conservadores tenían armas. Estaba totalmente parejo el juego de fuerzas. El comunismo no se implanta en Francia porque hubo un señor que se llamó Claude Frédéric Bastiat. Estos hombres de los que estamos hablando y sus obras cambiaron la historia. Si queremos cambiar la tragedia del totalitarismo moderno que estamos sufriendo hoy, la dictadura sanitaria, etcétera, volvamos a las fuentes y no nos quedemos con Wikipedia y con loquitos que piden un voto por YouTube o por la pantalla de la televisión. Diego. Nicolás, es muy importante lo que acabas de decir, en todo, de punta a punta, y tiene una pata muy importante para la gente que entienda, que lo ponga en un hilo cronológico. Los cambios en la humanidad son siempre para adelante, no se puede volver hacia atrás. Puede tener alguna característica aislada del pasado, pero nunca se puede volver para atrás, porque volver para atrás implicaría que no haya habido acción humana, porque implicaría desaprender, y lo aprendido por la acción humana, que es la interacción de miles y millones de personas, no se puede desandar. Ahora, si ustedes ponen un hilo causal, un hilo cronológico,
dense cuenta, audiencia, que los cambios son adelante, son evolución y llevan tiempo. Nada de lo importante se hace en el corto y en el mediano plazo. Tienen que pasar décadas y décadas para que los sistemas socioeconómicos, políticos, evolucionen y cambien hacia adelante. Y siempre empiezan con la pluma y el pensamiento de gente que no se deja adoctrinar por lo que el poder quiere enseñarte, porque el poder siempre te quiere enseñar lo que a él le sirve que uno aprenda, que nunca jamás es lo que le sirve a uno ni necesita a uno y que nunca lo hace feliz a uno. Lo que sirve a uno le hace feliz es lo que aprende en libertad y fuera de todo sistema aliado del poder. ¿Estás de acuerdo? No podría haberlo dicho mejor, querido Diego. Quería aprovechar, porque cerramos el tema francés, pero me quedó dos cositas para decir, además de todos los autores y figuras que ya citamos. No hay que olvidarse de que Francia parió anarquistas individualistas que, si bien no eran del todo liberales, son muy interesantes. Y uno de ellos, y a cuento de esto que comentás de los pseudoliberales y de los socialistas, yo te pasé un fragmento suyo, era Albert Libertad. Exactamente. ¿Te acordás de Albert Libertad? ¿Cómo escribe, aparte? Tú eres el criminal, oh pueblo, puesto que tú eres el soberano. Eres, bien es cierto, el criminal inconsciente e ingenuo. Votas y no ves que eres tu propia víctima. Sin embargo, ¿no has experimentado lo suficiente que los diputados que prometen defenderte, como todos los gobiernos del mundo presente y pasado, son mentirosos e impotentes? Lo sabes y te quejas, lo sabes y los eliges. Los gobernantes, sean quienes sean, trabajaron y trabajarán por sus intereses, por los de su casta y los de sus camarillas. ¿Dónde y cómo podría ser de otro modo? Los gobernados son subalternos y explotados. ¿Conoces alguno que no lo sea? Y así empieza Albert Libertad su ensayo Criminal Elector. Hermoso, porque aparte la gente es muy básico darse cuenta. Si todos nosotros perseguimos nuestra, como yo le llamo, micro función empresarial, persiguiendo nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestros gustos, con nuestras habilidades, ¿por qué pensar que un político va a hacer otra cosa? Obviamente que persigue su propia función empresarial. Ahora bien, el libre mercado, vos y yo, para perseguir nuestra propia función empresarial, tenemos que subrogar nuestro comportamiento al prójimo. Primero tenemos que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que comprar nuestro dinero. Y para comprar nuestro dinero, el público, el consumidor, tiene que comprar voluntariamente lo que nosotros producimos de bienes o servicios. Esto mismo. Ok, y para eso tenemos que pensar primero en la gente, porque si no, no lo harían y no podemos vivir. Ahora, los políticos no necesitan nada de esto, porque lo hacen y viven de los medios políticos. No necesitan pensar en el prójimo y nunca lo van a hacer. Por eso, cuando alguien escucha a un Javier Milei, a un Echevarne o al nombre que quiera diciendo que los va a proteger, sepan que les están mintiendo y los va a estafar. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y una cosa interesante que se me ocurrió mientras estabas comentando esto tan sabiamente es lo siguiente. La próxima vez que un socialista les diga que el liberalismo o que la sociedad de mercado es excluyente, contéstenle lo siguiente. Fue solo en las sociedades mercantiles y comerciales, desde la edad antigua, como lo estamos viendo, donde el conjunto de la población tuvo la oportunidad de encontrar un lugar.
Sin embargo, en las sociedades militares, saqueadoras, parasitarias, donde el Estado tiene mucho más lugar que el mercado, siempre se condujo o a la muerte o al exterminio masivo de una parte de la población que sencillamente en ese esquema sobra. Pasó con la Rusia stalinista, pasó con la Roma empobrecida y esclavista, y pasará siempre. Así que si hay un verdadero modelo social inclusivo demostrado por la historia, es la sociedad mercantil, es la sociedad de la libertad. La sociedad, en la sociedad de la libertad, en el mercado, que es un sistema de cooperación social, todo lo que existe es bueno. En el libre mercado de verdad, donde hay función empresarial, no empresarios que viven del riñón del Estado. En el libre mercado de verdad, todo lo que existe, existe porque es bueno. Si no fuera bueno y no benefician a las dos partes, el error es corregido y deja de existir. Mientras que cuando hay medios políticos, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Uno vive a expensas del otro sin tener que pensar en el otro. Es coacción, es violencia física. Bueno, y esto, sí, y esto que me contás, bueno, voy a terminar de decir, además de Albert Libertad, entre autores reseñables franceses que se me pasaron, están Georges Palante, que escribe El espíritu de la corporación, que es un librito donde critica a los colegios profesionales desde una óptica muy liberal, y Émile Armand, teórico del amor libre, que de hecho su hija terminó liada con Lenin y Lenin le arruinó la vida. Muy interesante. De hecho, las cartas de Lenin a la hija de Émile Armand son reveladoras de la clase de crápula y de basura humana que era Lenin, rechazando abiertamente cualquier libertad sexual o familiar porque era antitética del espíritu revolucionario. Dicho esto, volvemos con Inglaterra. Esto es lo último. En este libro, que se llama Justicia sin Estado, de Bruce Benson, cuenta cómo los colegios profesionales y los colegios de los que se fueron creando de la gente que aprendió oficios, surgieron como subanexos del avance de los reyes sobre la justicia. Es muy interesante. Bueno, es muy interesante Bruce Benson realmente como jurista. Bueno, y nosotros estábamos hablando de Inglaterra, ya habíamos hablado de la Revolución Gloriosa, habíamos hablado del derecho consuetudinario, habíamos hablado de John Locke. Creo que también yo más o menos me enfatizo en los autores proporcionalmente con la medida en la que son desconocidos. Entonces, de Locke resalté muy poquito porque es muy conocido, mismo de Hume, David Hume, padre del empirismo, junto con Locke. Influye, yo creo, más que nada el liberalismo desde el punto de vista de que al descubrir que no hay una verdad absoluta, que es lo que la conclusión derivada de que vos entiendas que la formulación del conocimiento es a través de la experiencia fundamentalmente sensitiva y no del idealismo racional, vos no podés imponer una visión, un dogma, una idea por la fuerza, porque estás por la propia naturaleza del conocimiento impedido de demostrar que esa verdad es absoluta. No hay tal. Ese es el aporte del empirismo de David Hume a las ideas de la libertad. Entre otros, hay unas anécdotas maravillosas, de hecho Voltaire se burla de eso porque era contemporáneo. No sé si sabías que Hume, que era un hombre muy bueno, muy amable, toda esta gente vos te das cuenta que le salía del pecho el amor por la vida y el amor por la humanidad, invita a Rousseau a Inglaterra. Y Rousseau, de paranoico, que era un demente, que creía que todos eran una basura y que él era el único bueno y tal, termina huyendo descalzo de la casa de Hume porque cree que Hume lo iba a envenenar. Y Hume desata una búsqueda en Inglaterra porque creía que le había pasado algo a Rousseau. Es muy divertido eso. Bueno, un hombre influido por Hume, por el fenómeno que se llama la Ilustración escocesa, por supuesto es Adam Smith, quien yo también creo que es una persona, era un profesor de ética y moral. O sea, todos estos primeros economistas no son economistas, por eso son pioneros de la economía. Y que yo creo que además de la riqueza de las naciones, que no deja de ser magistral, fundamentalmente esa idea, como él se sorprende y se maravilla de que el interés particular lleve siempre al bienestar colectivo, yo creo que no hay que olvidarse de su obra también, La teoría de los sentimientos morales, donde Smith deja en claro
taxativamente que su modo de entender al mundo, que es un modo bastante liberal, por más errores conceptuales que tuviera en materia económica, no es una exaltación del egoísmo, como en el caso de Rand y demás. Es una exaltación de la voluntad individual, que en muchísimas ocasiones se inclina a ayudar al prójimo. Y él ve en el mercado algo que luego llamaría Benjamin Tucker, competence isn't war. La competencia no es guerra, es cooperación. Entonces, es el amor por la paz lo que termina uniendo a los fisiócratas, a Bastiat, a Smith. Es una amalgama. El liberalismo es pacifista en el mejor sentido porque ha logrado con el mercado concretar la paz como ninguna otra filosofía. El cristianismo pregonó paz, pero a lo largo de la historia se impuso con la guerra, generó pobrismo, exclusión, quemas en la hoguera, etcétera. Insisto, como ideología política, la fe de las personas la respeto y es otra cosa. Pero el liberalismo es la paz. Bueno, luego saltamos... Es cooperación. Creo que tendríamos que hablar, por ejemplo, yo ya lo había anunciado antes, de los cuáqueros. Unos cristianos tan liberales que generaron ni más ni menos que la admiración de Voltaire y bueno, del resto de los pensadores que se imaginen, porque Voltaire era un anticlerical bastante acentuado. Los cuáqueros son un capítulo muy interesante de la historia de Inglaterra y son los que llevan las ideas de la libertad a Estados Unidos, Diego. Yo te propongo esto. Habla de los cuáqueros y si querés, me gustaría mucho que llegues a William Godwin y a Herbert Spencer. Te quedan 20 minutos, 18, 19 para que te organices. Ese trípode me encantaría. Bueno, está perfecto. Los cuáqueros Inglaterra no tenía libertad religiosa. Inglaterra, desde que surge la iglesia anglicana, que es un invento del rey Enrique VIII, como casi todas las iglesias protestantes nórdicas, una iglesia de Estado que lo encumbre a él como autoridad religiosa máxima. Enrique VIII lo crea para dejar de decapitar mujeres y poder divorciarse, pero después termina dándose cuenta del potencial enorme que tiene una iglesia de Estado. En ese sentido, los protestantes han sido mucho más dañinos para la libertad incluso que la iglesia católica. Igual le pidió permiso al Papa y hizo eso porque no se lo dio. Exactamente, lo intentó mantenerse en el dogma. La iglesia anglicana generó también terribles persecuciones religiosas. Toleran a los católicos por cansancio, porque son demasiados y demasiado arraigados está su catolicismo, pero persiguen a cualquier otro tipo de confesión, incluso protestante. Entonces, a ellos los anglicanos los llamaban dissenters. Durante el reinado de Carlos II, le llega la noticia al rey, bastante absolutista por cierto, que hay un joven, hijo de un almirante suyo, que por cierto le había salvado la vida, que está generando una auténtica revolución social y acaba de crear una peligrosísima sociedad religiosa. Es muy importante sociedad, remarcarlo, porque los cuáqueros no son ni siquiera formalmente una iglesia. Los cuáqueros fueron y son al día de hoy la sociedad de los amigos. Cooperación. Digamos, esta novedad que tanta urticaria le produce a Carlos II consiste en una sociedad religiosa que no tiene dogmas, que no tiene ritos, que no tiene liturgia, que carece de autoridad, que no tiene ni siquiera pastores, cuyas misas son en realidad reuniones de adoración donde el grupo de creyentes se sienta uno al lado del otro, sintiendo, profesando la amistad mutua de la fe. Los cuáqueros no creen que quien no sea cuáquero o cristiano merezca el infierno. Juzgan a las personas por sus obras, sean buenas o malas. Creen que cualquiera tiene derecho al perdón y cualquier hombre que obre bien sin importar su raza o su religión merece primero su auxilio y luego la entrada al reino de los cielos. En resumen, los cuáqueros son una abominación para cualquier autoritario de la época. Carlos II cita al joven William Godwin a una reunión con él y le dice, William Penn, y le dice, joven Penn, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? Yo voy a despojarte de todas tus propiedades, que son muchas. Y William Penn le contesta, ¿acaso crees que me importa el dinero? Si yo tengo dinero, pero no soy un hombre justo, seré el más pobre de todos los ingleses.
Y entonces el rey redobla la apuesta, ya se empieza a enojar y le dice, bueno, te voy a encerrar y no vas a volver a ver la luz del sol nunca en tu vida, mocoso caprichoso. Y Penn le contesta con absoluta seguridad, si yo claudico de lo que sé que es cierto para satisfacerte, no habrá luz que me redima porque habré perdido la luz de mi conciencia. Y ya el rey encolerizado le dice, bueno, ya está, de acá te mato directamente. Y el otro le dice, mátame, ¿tú crees que soy tan miserable como tú, que tengo miedo a dejar de existir? Haz lo que quieras, pero a mí no me vas a convencer de que yo deje de ser un hombre justo. El rey concluye directamente que matar a Penn sería una causus belli de guerra civil, que ese tipo, si lo mata, lo convierte en mártir, que es un peligro, y dice, bueno, hermano, ¿te acordás que tu viejo, en criollo, ¿no? ¿Te acuerdas que tu padre, Allende los mares, descubrió unos hermosos territorios en América? Vete tú y los tuyos ahí. Y lo fleta, ojo que quedan algunos cuáqueros en Inglaterra haciendo el bien, ya lo vamos a ver, y lo fleta a William Penn, a los 20.000 cuáqueros creo, no estoy seguro, a lo que hoy llamamos Pensilvania. O sea, una región boscosa muy rica. William Penn en Pensilvania, su tierra, su finca, que supo ser la propiedad privada más extensa del planeta, en vez de comportarse como un tirano, en vez de comportarse siquiera como el dueño de la casa, lo que hace es lotearla y venderla, no regala los lotes, los vende, y a cada quien compre un lote a un precio bajísimo para la tierra de la que se trataba, que era muy buena, lo convertía en ciudadano de pleno derecho. ¿Vos creés que era un país de cuáqueros? No. Lo primero que hizo fue que cualquier esclavo que escapara de alguna colonia británica circundante pisaba Pensilvania y a él sí le regalaba tierra y lo convertía en ciudadano de pleno derecho. Los cuáqueros fueron los primeros activistas contra la esclavitud del mundo moderno. Liberaron a miles de negros y les otorgaron plenitud de derechos en Pensilvania. William Penn. William Penn redactó de su puño y letra una constitución en la cual se basa la constitución estadounidense. La constitución de William Penn, que es décadas anterior, establecía un mandato máximo de 3 años, incluso la imposibilidad de cobrar impuestos sin consentimiento. Y hay algo interesantísimo en la obra de Murray Rothbard, en el libro Concebido en Libertad, que es que cuando Penn envejece y se vuelve un poco más mañoso, descubre que Pensilvania, como no podía ser de otra forma, es una sociedad extremadamente plural, bastante próspera, y él ya con ciertas mañas dice, bueno, a ver, tenemos que cobrar unos impuestos para financiar a la policía, y la gente se niega. Le dice, Penn, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros, pero no vamos a pagar impuestos. Vos no dijiste que no íbamos a pagar impuestos. Y pacíficamente se rebelan contra Penn. Entonces Penn termina tolerando un experimento anarquista que, si no recuerdo mal, duró 9 años, anarquía de propiedad privada, de respeto irrestricto entre la gente, donde no hubo ningún tipo de autoridad gubernamental en Pensilvania, que de por sí Penn lo llamaba el santo experimento, y vaya que le doy la razón. Una acotación y seguís 15 segundos me tomó. Ese libro, Concebido en Libertad, de Murray Rothbard, que es la historia americana, lo recomiendo efusivamente para los jóvenes, porque es la historia de cómo una revolución que filosóficamente en los papeles empezó con un sesgo, terminó totalmente desvirtuada y en el largo plazo convirtiéndose en el imperio más liberticida de la historia de la humanidad. ¿Me equivoco? ¿Coincidís? Coincido completamente, Diego. Muy interesante hablar de William Penn. De Pensilvania saldrá otro inglés, que es Thomas Paine, que es el gran liberal de los padres fundadores, porque Jefferson era un esclavista, ya ni que hablar, Madison eran unos centralistas autoritarios, por poco eran jacobinos que hablaban inglés, y Thomas Paine es el hombre que, siendo inglés e imprentero, pensilvano, como no podía ser de otra forma, aunque era inglés, sacrifica su imprenta
Lo gasta en repartir su panfleto El sentido común y los derechos del hombre, que fueron los ensayos más leídos del siglo XVIII, y empeña su vida en la Revolución Americana buscando el horizonte de un país que sea como Pensilvania, un país sin esclavos, una democracia donde todos tengan los mismos derechos y donde la autoridad central sea mínima. Bueno, la Revolución Americana concluye con que nadie quiere abolir la esclavitud, nadie quiere abolir los privilegios y ni siquiera quieren permitir una verdadera libertad de expresión. Cunde el puritanismo protestante, de base más bien metodista y de influencia anglicana. No respetan a los cuáqueros y mucho menos respetan a Thomas Paine, que escribe un libro criticando el puritanismo religioso y en general el monoteísmo, en general el teísmo, porque él es deísta, que se llama La Edad de la Razón, y se ve obligado a ir a Francia, que como ya contamos también lo van a perseguir en Francia. De Thomas Paine yo rescato muchas cosas: el antirracismo, el antiimperialismo. Vos bien me indicaste cuando estábamos hablando entre nosotros que se le puede perdonar perfectamente su optimismo a la democracia, entregó su propia vida en esa utopía, pero termina engendrando un amigo y discípulo que se llama William Godwin. Y William Godwin, amigo de Paine, quien lo ayuda a escaparse de la cárcel en Francia para que no lo guillotinen los jacobinos, William Godwin es el padre del anarquismo moderno. Y no solo eso, si bien William Godwin tiene algunas teorías colectivistas de propiedad que tienen que ver con interpretaciones de cosas de las que habló Paine sobre la Tierra, William Godwin es netamente liberal en lo político, concluye que la única, viendo la experiencia del pobre Paine, que la única forma de concretar el proyecto de la libertad va a ser finalmente aboliendo al Estado, pero entre tanto, lejos de ser un utópico o un inútil, no solo le salvó la vida a su amigo, sino que formuló las garantías judiciales que muchos gobiernos, empezando por el inglés, adoptaron como un contrapeso de la parte imputada contra la parte acusada. O sea, las garantías procesales, los derechos procesales de los que gozamos hoy en día, los formuló un anarquista, amigo y discípulo de Thomas Paine, que era William Godwin. Luego tenemos unos ingleses muy despreciables, que son, bueno, no tan despreciables tal vez, pero bastante despreciables, que son los utilitaristas, que son el comienzo del fin del liberalismo. El riquísimo Jeremy Bentham, su amigo James Mill, y el hijo de James y ahijado de Jeremy, John Stuart Mill, que de hecho fue el primer autor que yo leí. Sí. ¿Puedo contar algo? Es muy importante entender por qué el utilitarismo es el principio del fin. El único utilitarismo posible es el individual. Porque, repito, conozco mi gusto, mis preferencias, mis habilidades, mis necesidades y mi restricción presupuestaria. Entonces yo puedo construir, tengo información y tengo el poder moral de construir mi función de bienestar y correr detrás de mi felicidad, mientras que no joda ni la propiedad privada ni el producido de la propiedad privada de nadie. Listo. Esto es muy importante. Pero el utilitarismo colectivo, que es la piedra fundamental, angular del conservadurismo y del socialismo, no solamente es totalmente inválido porque no se puede construir y es inmoral construir, además de que no se puede, una función de bienestar, sino porque justifica cualquier cosa. Por utilitarismo se puede justificar persiguiendo cualquier fin las atrocidades más inmorales de la historia de la humanidad. Listo, te entrego la palabra. De hecho, es irónico, pero Bentham, el padre del utilitarismo, era socio comercial del padre del socialismo inglés, Robert Owen. Mira, no sabía eso. Y gestionó capitales para que Robert Owen instale en Estados Unidos la primer colonia comunista laica de la historia, New Harmony, que lo vamos a hablar en el liberalismo americano, es extraordinaria la experiencia de cómo fracasó miserablemente el comunismo y terminó engendrando una colonia liberal anarquista de libre mercado que sí funcionó. Pero bueno, esto yo creo que ya va a ser para el segundo programa. Vamos a tener que seguir hablando porque no vamos a llegar ni a Spencer ni a una cosa maravillosa que yo quiero explicar, que es la escuela de Manchester, pero sí comento de algunos ingleses interesantes, porque Inglaterra generó gran diversidad de pensamiento liberal, no solo pensamiento liberal,
Por ejemplo, tenemos a quienes yo creo que si hubieran dominado la izquierda, este mundo sería un lugar infinitamente mejor del que es, que fueron los socialistas ricardianos. Fundados en lo que podríamos considerar un error doctrinario de David Ricardo respecto a lo que él creía que era la tasa decreciente de ganancia, no tenía en cuenta la innovación técnica, etc. El marinero Thomas Hodgkin escribió un tratado que se llama Economía Política Popular. Thomas Hodgkin era editor en jefe de la revista The Economist, antes de que la compren los Rothschilds. De hecho, fue el jefe de un joven Herbert Spencer, del cual ya hablaremos en el próximo episodio. Ambos escribían en la primera revista económica especializada del mundo. Y Hodgkin postulaba que la verdadera descentralización de la riqueza no provenía, y en esto yo le doy toda la razón, no provendría jamás de la planificación estatal centralizada, sino que objetivamente provenía de la libre competencia del mercado. Entonces Thomas Hodgkin se paró de mano frente a los socialistas autoritarios como Owen y otros que empezaban a surgir años antes de que aparezca Marx, y dijo: la única vía a un socialismo justo y deseable es la más absoluta libertad económica sin privilegio de ningún tipo. Eso nos va a llevar a una sociedad equitativa y mucho más justa que lo que proponen los socialistas intervencionistas. Esa corriente fue clave en las revoluciones de 1833 y frenó el avance del marxismo en Inglaterra. Muy interesante esto de Thomas Hodgkin. Otro liberal de la misma década, de 1830, que me parece... También Thomas Hodgkin fue pionero de la libertad sindical. O sea, los liberales clásicos fueron los padres de la libertad sindical, porque estos sindicatos paraestatales mafiosos de ahora no tienen nada que ver con los sindicatos voluntarios, que son una institución netamente liberal, fundamental, la asociación de los obreros libre y voluntaria, sin obligar a nadie. Así que bueno, y otro liberal muy interesante de esta década, de 1830, es Samuel Smiles, que yo te pasé el libro. El autor del libro Self-Help, Ayúdate a ti mismo, que muy lejos de ser una prédica de Pablo Coelho, es en realidad una semblanza que hace Samuel Smiles, que era escocés, que era discípulo de Adam Smith, de los grandes inventores de la Revolución Industrial, que eran casi todos hombres autodidactas, incluso de origen humilde, que a través de la perseverancia y de la libre competencia, sin ninguna prebenda, sin educación pública, sin ninguna de las cosas de las que hablan ahora los pseudoliberales, crearon tecnologías maravillosas que sacaron de la pobreza a muchísima gente, que innovaron, que mejoraron la vida del prójimo y se convirtieron en ricos honestamente. Samuel Smiles, Ayúdate a ti mismo. Y en el capítulo que ven, sí, Samuel Smiles, Self-Help. Ese libro, más un libro de la historia de la educación pública, es el combo ideal para entender que no hay que rasgarse las vestiduras para que los pibes vayan al sistema de educación formal. Al contrario, hay que ir por una desescolarización paulatina que tiene que empezar por nuestras cabezas, porque el camino de la evolución hacia la revolución de la libertad empieza con la desescolarización del sistema de adoctrinamiento en la religión, del Estado, los burócratas y las políticas públicas, que es el sistema educativo formal. Perfecto, Diego. O sea, y doy fe yo que dejé el secundario, no tengo título secundario y creo que muchos coinciden en que no lo necesito. Y muchos coinciden que saben mucho más que todo lo que lo terminamos. Dicho esto, en el próximo capítulo les quiero hablar de las dos cumbres del liberalismo clásico inglés, que son la Escuela de Manchester de Richard Cobden y John Bright, que son dos hombres que transformaron por última vez para bien a Inglaterra, y del más grande sociólogo, desde mi opinión, de todos los tiempos, Herbert Spencer. Así que bueno, será en la próxima. Tenemos para largo, me parece excelente, Diego. Y después a escuela austríaca, y ya seguiremos con esta historia del liberalismo, que nos gusta decir liberalismo radical. Así es. Te agradezco mucho tu generosidad, la pasé muy bien, me divertí, y realmente es un canto al placer compartir estas charlas contigo, que no las puedo compartir con mucha gente, desgraciadamente.
Muchísimas gracias, Diego. Pienso lo mismo y me honra mucho esta posibilidad que me estás dando.